La historia de Anatoly Moskvin estalló en todo el país en noviembre de 2011. La policía encontró 26 muñecas en su apartamento que resultaron ser los cuerpos de niñas muertas. Durante 10 años, Moskvin las desenterró en diferentes cementerios de la región y luego las secó con una solución especial de sal y bicarbonato de sodio. El día de su arresto, había muchos periodistas cerca de la casa. No nos dejaron entrar, pero vimos cómo sacaban muñecas del apartamento, dijo una periodista de Nizhny Novgorod. Parecían como muñecas de trapo, revestidas de tela. Dicen que no había olor en el apartamento, pero eso no es cierto, incluso desde la calle, había un olor desagradable. Como si estuviera subiendo al desván y allí hay un viejo baúl, un olor a humedad con un toque de podredumbre, algo así. Según ella, una de las testigos que estaba en la habitación llena de muñecas de Moskvin se desmayó y le empezó a sangrar la nariz. Después de recuperarse, la mujer comenzó a entrar en histeria. Los investigadores del comité de investigación luego contaron que la mujer gritaba, se apretaba las manos en la barbilla, decía que no tocaría nada en ese apartamento y quería salir a la calle lo más pronto posible. Se necesitó mucho esfuerzo para calmarla y continuar el trabajo. Sin embargo, los propios investigadores también estaban nerviosos. Durante los interrogatorios, a menudo tenían que salir porque no podían escuchar las confesiones de Moskvin con calma. Según una fuente en las fuerzas del orden, si no fuera por las momias, el apartamento donde vivía Moskvin y sus padres se vería completamente normal, con un interior soviético, muchos libros y muñecas de porcelana en los estantes. Las muñecas muertas de Moskvin las mantenía en su propia habitación. Casi todas. Las momias, vestidas con vestidos, estaban sentadas en el sofá. Algunas simulaban una fiesta de té. Para ellas, se colocaba una vajilla de juguete en una mesa. Dentro de las momias, se instalaron mecanismos de juguetes musicales o cajas de música. Cuando comenzaron a sacarlos, se escuchaba música proveniente de los cuerpos, fue espeluznante. En algunos cuerpos, los investigadores encontraron pertenencias personales de las fallecidas. En uno se cosió una placa con su nombre, en otro una etiqueta de hospital con la fecha y la causa de su muerte. Los cuerpos descompuestos de Moskvin los mejoraba, los rellenaba con trapos, los revestía con medias de nylon, cosía cabezas de muñecos de peluche. Colocaba botones en lugar de ojos o juguetes que pudieran mirar caricaturas con él. Durante los interrogatorios, Anatoly afirmaba que amaba a sus niñas y cuidaba de ellas como si estuvieran vivas. Ustedes se deshacían de los cuerpos, yo los recogía, decía Moskvin. Cada una de sus niñas tenía su propio nombre y su propia historia. Entre ellas estaban las niñas no amadas que mantenía en el garaje. En los interrogatorios, Moskvin contó que desenterraba los cuerpos por soledad, ya que era soltero y soñaba con tener hijos. No pudo adoptar a un niño debido a los bajos salarios de un profesor universitario. En mayo de 2003, tuve una discusión con mis padres porque no me dieron su bendición para adoptar a una niña de un orfanato. En ese momento, le dije a mi madre que iba a practicar la magia negra y contactar a los espíritus de los niños, momificar sus cuerpos y guardarlos en casa. Mi madre respondió que hiciera lo que quisiera. Estaba muy disgustado y fui a pasear por el cementerio, Krasnaya Etna, para calmarme. Ese mismo día encontré una tumba desapercibida de una niña. Decidí desenterrarla. El 9 de mayo de 2003, por la noche, llegué a la tumba y la excavé hasta el ataúd. Hice un agujero en la tapa del ataúd cerca de la cabeza y saqué lo que quedaba en el ataúd. Estaba en muy mal estado, cubierto de larvas y muy descompuesto. La niña llevaba una blusa blanca, una falda negra, medias blancas y zapatos. Tenía el pelo largo.
Fue entonces cuando decidí intentar momificar el cuerpo por primera vez. Lo llevé a un rincón apartado del cementerio y lo enterré en una tumba abandonada de alguna abuela. Para momificar correctamente el cuerpo, necesitaba bicarbonato de sodio y sal. Él llamaba a su mezcla vacuna. Compré estos materiales en una tienda, encontré medias de nylon viejas en un vertedero y las convertí en pequeñas bolsas. Llené estas bolsas con bicarbonato de sodio y sal y las até a los restos. Cambiaba estas bolsas cada semana. Secaba las bolsas húmedas en el cementerio de inmediato. A las personas que me preguntaban les decía que estaba alimentando a las aves. El 25 de julio de 2003, envolví el cuerpo con diferentes ropas y lo llevé a casa en una mochila. Poco a poco, otras muñecas comenzaron a aparecer en su casa, casi todas ellas en su habitación, y solo a una de ellas, Masa, la alojó en la habitación de sus padres. No podían imaginar que habían vivido durante varios meses en la misma habitación que un cuerpo. Pensaban que su hijo estaba haciendo muñecas con materiales caseros. Y no prestaban atención al olor peculiar. Es difícil decir qué sintió Moskvin después de que su vida secreta se hiciera pública. Pero la vida de sus ancianos padres se convirtió en un verdadero infierno. Se convirtieron en parias en la ciudad, los vecinos dejaron de hablarles, desconocidos intentaron romper las ventanas de su apartamento y escribieron insultos en las paredes del edificio. Sus padres se cerraron herméticamente a los periodistas. La única persona que pudo hablar con ellos fue una activista de Moscú y enfermera en una clínica psiquiátrica. La mujer visitó a los Moskvin en agosto de 2013 y publicó una entrada al respecto en sus redes sociales. Según ella, los padres resultaron ser pensionistas educados, ambos ingenieros nacidos en 1938. La madre, Elvira Alexandrovna, se acercó a la pared cuando entramos. Estaba acostumbrada a que vinieran con registros, tomaran libros y cosas. Fuimos los primeros en 2 años que vinieron a ellos sin la intención de saquear y humillar. Una vez llamaron desde el programa Let Them Talk, querían invitarlos, pero mamá se negó. Dijo, no soportaré otra vergüenza y burla, escribió la chica, citando a la madre de Anatoly. Los padres de Moskvin querían vender el apartamento, pero no encontraron compradores para una vivienda con tal historial. Al final, simplemente invitaron a un sacerdote a su casa, quien lo bendijo y dijo, todos los problemas provienen de que no van a la iglesia. Desde entonces, han estado yendo juntos a la iglesia y continúan visitando regularmente a su hijo en el hospital, llevándole comida casera. Debido a los fuertes medicamentos, se mueve muy lentamente, habla mal, está perdiendo la vista, no puede escribir y babea. Pasa la mayor parte del día durmiendo. Permanece casi indiferente durante la conversación. Solo sonríe un poco cuando su madre comienza a hablar sobre el gato Barsik. Los periodistas informaron que hablaron con conocidos de los padres de una de esas niñas. Anatoly desenterró a la pequeña Vika, pero al parecer, no funcionó como muñeca, así que la devolvió. Para la madre, señala la periodista, fue insoportable vivir 2 veces el funeral de su hija. Los padres narraron los trágicos detalles de la vida de su hijo. Según la madre de Moskvin, quien era un estudiante destacado y un niño tranquilo que dedicaba todo su tiempo libre al estudio de idiomas, sufrió constantes burlas en la escuela. En 3er grado, el niño se convirtió en víctima de acoso escolar. Los problemas de salud mental de Moskvin comenzaron cuando tenía 13 años, después de haber participado en un matrimonio con una difunta. Esta historia fue posteriormente descrita en su diario por un investigador local y, unos años más tarde, fue publicada por una colega periodista de Nizhny Novgorod. El 4 de marzo de 1979, nuestra escuela estaba recolectando papel reciclado, recordó Moskvin.
Íbamos puerta por puerta pidiendo papel viejo. Cerca de una de las entradas, había una tapa de ataúd. El día anterior, nos habían dicho que una niña había fallecido en la escuela vecina. Natasa Petrova estaba tomando un baño y cuando salió mojada de la bañera, tocó un cable desnudo y murió instantáneamente por la descarga eléctrica. Tenía solo 11 años. Cuando salimos del edificio con papel reciclado, nos encontramos con el funeral. Aparentemente, la madre de Natasa era miembro de alguna secta. Para empezar, no había nadie de su clase en el funeral, pero vinieron varias docenas de mujeres y hombres vestidos de negro. Todos sostenían velas encendidas y cantaban algo incomprensible en un idioma que no entendía. La mujer llorando, presumiblemente la madre de la difunta, me entregó una gran manzana húngara y me besó en la frente. Luego me llevó al ataúd y, prometiéndome muchas golosinas, naranjas y dinero, me ordenó besar a la difunta. Lloré, supliqué que me dejaran ir, pero las sectarias insistieron. Todos volvieron a cantar oraciones en un idioma desconocido para mí, y algún adulto dobló mi cabeza con fuerza hacia la frente de la niña, que tenía un velo de encaje. No me quedó más remedio que besar donde se me indicó. Así lo hice 1, 2 y 3 veces. Me ordenaron repetir una larga letanía en antiguo ruso después de la líder. Cuando terminó el conjuro, me ordenaron tomar una vela y gotear cera sobre el vestido azul de Natasa. Luego me dieron 2 anillos de cobre desgastados. Me ordenaron poner uno en el dedo de la difunta y el otro en mi propio dedo. A medida que avanzaba el año escolar, Natasa comenzó a aparecer en mis sueños casi todas las noches, cantando canciones incoherentes. Luego, mi difunta prometida me exigió en mis sueños que comenzara a estudiar magia y prometió enseñarme todo. Solo necesitaba mi consentimiento. Yo, por supuesto, me negué. En verano, me fui al pueblo y las visitas nocturnas cesaron. Pero reanudaron en la primera noche después de regresar a la ciudad. Natasa me aparecía como en un sueño, y pronto comencé a sentir su presencia debido a un frío específico. Empecé a tener alucinaciones y a delirar por las noches. Un médico al que mis padres acudieron en busca de ayuda explicó este fenómeno como un desequilibrio hormonal. A medida que creció, Moskvin se convirtió en profesor de filología e idiomas extranjeros en la universidad. Era un políglota genuino que hablaba 13 idiomas. Pero en algún momento, tuvo un conflicto con sus colegas y estos insistieron en su salida. Después de eso, Moskvin ganó dinero dando clases particulares en casa, escribiendo artículos en el periódico local y practicando la necropolítica. Él y su esposa recorrieron toda la región de Nizhny Novgorod, pasaron la noche en tumbas y bebieron agua de charcos cuando hacía calor. En una entrevista, Moskvin explicó que había estado interesado en los cementerios desde que era niño, desde ese mismo matrimonio. En 2 años, visitó 752 cementerios, caminando unos 30 kilómetros al día. Unos años después, en 2012, Moskvin dio una entrevista diferente. Mientras estaba en una jaula en la sala del tribunal, habló con periodistas que lograron hacerle preguntas. Todos estaban interesados en cómo un historiador local podía pasar desapercibido durante 10 años, desenterrando los cuerpos de niños, momificándolos y guardándolos en su apartamento. Según Moskvin, desde el principio sabía que estaba cometiendo un crimen, pero sentía lástima por los niños. Quería resucitarlos. Simplemente quería que hubiera algún material para futuras clonaciones, explicaba el acusado. Quería que vivieran una segunda vez, porque realmente sentía pena por ellos. El necropolicista contó que mantuvo en secreto sus oscuros actos durante 10 años y estaba seguro de que nunca serían descubiertos por los familiares de los fallecidos. Según Moskvin, ni siquiera sus padres sabían de qué estaban hechas las numerosas muñecas en su casa.
realmente quería tener un hijo. Sí, realmente quería tener una hija para transmitirle todo el conocimiento que tenía. Tenía una gran biblioteca. Realmente quería eso. Al principio, mis padres no me permitieron adoptar, pensaron que no podría hacerlo. Luego, cuando vieron cuánto lo deseaba, me dieron permiso, pero surgieron problemas con las autoridades de tutela y curatela porque dijeron que tenía un salario pequeño. Y yo realmente nunca busqué dinero, siempre buscaba que hubiera utilidad, que fuera interesante. Según Anatoly, al principio desenterraba los cuerpos de los niños con los que tenía contacto, supuestamente venían a él en sueños, pero luego comenzó a desenterrar a todos sin distinción. El acusado señaló que, después de desenterrar 26 cuerpos, se quedó sin pistas y no sabía qué hacer a continuación. No aparecían nuevos datos en sus investigaciones. El problema radicaba en que sufría mucho por la soledad, especialmente en verano, cuando sus padres no estaban y cuando le quitaban su gato. En mayo de 2012 se llevó a cabo el juicio. Moskvin fue declarado inimputable. El tribunal lo eximió de responsabilidad penal y ordenó un tratamiento psiquiátrico involuntario. La parte acusadora estuvo satisfecha con la decisión y se negó a apelar la sentencia. Moskvin fue enviado a un hospital psiquiátrico por 6 meses, pero cada 6 meses el tribunal prorroga su estancia por otros 6 meses. En el verano de 2015, Moskvin fue enviado a una nueva evaluación psiquiátrica y el 30 de julio se extendió su tratamiento involuntario. El jefe de la Oficina de Investigación del Comité de Investigación de la Federación de Rusia en la región de Nizhny Novgorod calificó el caso de Moskvin como excepcional y sin precedentes en la criminología moderna. Sus colegas lo describían como un investigador amable, brillante y puntual, y sus peculiaridades las atribuían a las excentricidades de la inteligencia. La última mención de Anatoly es del 25 de diciembre de 2021. En ese día, el tribunal extendió la estancia del criminal en la institución de salud mental por un año más.